tal? Buenas tardes. Desde La Habana, Cuba, les saludan Abdiel Bermúdez e Irma Shelton. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero Sabatino. Un placer, Irma, como siempre, estar junto a ti. Lo propio, igual. Comencemos ya con los titulares de esta jornada. Conmemoran aniversario 63 del Tercer Frente Oriental y depositan ofrendas florales a nombre de Raúl y Díaz-Canel. Evalúa vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa programa de soberanía alimentaria en Mayabeque. Reporta Cuba 750 nuevos casos positivos a la COVID-19. Advierte Organización Mundial de la Salud sobre gravedad de la pandemia en Brasil. Ya lo decíamos, ofrendas florales a nombre del primer secretario del Partido Comunista de Cuba, general de Ejército Raúl Castro Ruz, y del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, fueron depositadas hoy en Santiago de Cuba por el aniversario 63 del Tercer Frente Guerrillero Mario Muñoz Monroe, al mando del comandante Juan Almeida Bosque. En el homenaje efectuado en el mausoleo a los héroes y mártires de esa avanzada rebelde en la Loma de la Esperanza de la Sierra Maestra, se rindió tributo al comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, fundador y jefe de ese frente guerrillero, ante la llama eterna que perpetúa la memoria de los rebeldes. Precisamente en la región del Tercer Frente se encuentra la periodista Rocío López Pardo, con quien establecemos comunicación telefónica. Rocío, sabemos que estás muy lejos del telecentro y por eso todavía no tenemos las imágenes del acto, pero ¿qué puedes contarnos de lo acontecido esta mañana? Muy buenas tardes para ti, adelante. Nos encontramos en el municipio Tercer Frente, donde tuvo lugar el acto de conmemoración por el aniversario 63 de haber sido constituido. Una representación del pueblo de este territorio santiaguero, encabezada por las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial, rindieron tributo de recordación a los próceres que lucharon por su liberación en el mausoleo a los héroes y mártires del Tercer Frente. Durante el breve pero sentido homenaje, fueron depositadas ofrendas florales a nombre del general de Ejército Raúl Castro Ruz, del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, del presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular Esteban Lazo Hernández y del pueblo de Cuba. Ante las montañas de la Sierra Maestra como testigos, los presentes ratificaron su compromiso con la defensa de la patria y con la continuidad del proceso revolucionario. Esto es todo por el momento. En próximas emisiones continuaremos informando. Muy buenas tardes. A ti, Rocío, también buenas tardes por estas informaciones. El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, instó a los productores agropecuarios de Mayabeque a ampliar las áreas de siembra y elevar los indicadores productivos en un sector vital para la economía del país. El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, chequeó en Mayabeque el programa de autoabastecimiento municipal y la marcha de la campaña de frío durante un intercambio con las máximas autoridades de la provincia y dirigentes de la agricultura. Durante el encuentro, el también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido destacó que la agricultura es un sector primario de la economía que debemos desarrollar. Nosotros, con las limitaciones que tenemos en el orden económico y financiero, que no podemos comprar todo el paquete tecnológico para cubrir todas las áreas que tenemos, no han bajado mucho los rendimientos. Y eso no se va a resolver de inmediato. No vamos a tener todo el combustible de inmediato, ni vamos a tener todos los herbicidas, ni los plaguicidas de inmediato, ni los productos químicos de inmediato. Hemos aportado a la cosa endógena nacional, los bioproductos. Entonces los rendimientos han bajado. Entonces tenemos que crecer en áreas. Hay que tener más áreas sembradas. Por ello, el programa de soberanía alimentaria se decide en el municipio a partir de la autonomía de cada territorio. En el intercambio se puntualizó la necesidad de regular la contratación agrícola para una comercialización efectiva. El vicepresidente cubano conoció las particularidades de la campaña de frío en la provincia, donde se cumple con la siembra de viandas y hortalizas. El cultivo de la malanga se encuentra en una situación menos favorable y no se cumple con la siembra de frijol.
La respuesta efectiva del sector agropecuario en cada territorio es fundamental para el desarrollo de la economía del país. Desde Mayabeque, Jeremy Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nosotros continuamos con otras informaciones y esta mañana el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que al cierre de este viernes 750 muestras resultaron positivas a la COVID-19 entre más de 18.000 procesadas. Lamentablemente 3 personas fallecieron como consecuencia de la enfermedad. En la habitual conferencia de prensa, el director nacional de epidemiología, el doctor Francisco Durán García, explicó sobre la ligera disminución de la tasa de incidencia de la enfermedad en el país, aunque se mantiene la dispersión del virus. De las 750 muestras positivas, 721 corresponden a transmisión autóctona y 29 con fuentes de infección en el extranjero. Lamentablemente, 3 personas fallecieron a causa de la enfermedad para un acumulado de 344. Informó el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán, que del total de pacientes confirmados, 76 se encuentran en el rango de edades pediátricas y de ellos 7 lactantes. Activos se mantienen 730, una cifra muy elevada de casos activos. Nos explicaba esta mañana la doctora Bisset que desde el inicio de marzo se reportan más de 100 casos diariamente. Es algo para reflexionar. En números absolutos, las provincias con más casos diagnosticados son La Habana, Mayabeque y Pinar del Río. Se emitieron 752 altas clínicas y 68 personas permanecen en las salas de terapias intensivas. El especialista se refirió al proceso de aplicación de las vacunas cubanas Soberana 02 y Abdala. Que ha demostrado las dos cosas que son muy importantes en una vacuna. Una, que las reacciones que produzca sean mínimas y sin grandes complicaciones. Y segundo, que la persona alcance un nivel de inmunidad que le permita protegerse contra el virus, de tener una exposición posterior a haberse aplicado el esquema completo de las vacunas. Estas vacunas, después que se aplica en el vacunatorio, en el médico de familia, en el vacunatorio donde se va a aplicar, o en los vacunatorios donde se van a aplicar, pues tiene un proceso en el cual la persona tiene que estar 1 hora. Y realmente, te reitero, muy puestos a riesgo, con muchas posibilidades de extenderlo a todo nuestro país una vez que termine todo este proceso en el mes de marzo, y que indiscutiblemente, junto con todo lo que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo, pues va a permitir el control de la pandemia en nuestro país. Solo en estos primeros días de marzo se contabilizan 4.245 casos. A pesar de las alentadoras noticias en cuanto a las vacunas, el reto continúa siendo la autoprotección para evitar los contagios. Lisbeth Penin Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Ya revisamos la actualidad internacional. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la situación sanitaria en Brasil es muy seria y conminó a tomar medidas para frenar el rebrote de la pandemia. Una televisora de habla hispana amplía la información. La Organización Mundial de la Salud alertó el viernes sobre el avance de la pandemia de COVID en Brasil. La situación es muy grave y estamos muy preocupados. Y las medidas de salud pública que toma Brasil deben ser agresivas y al mismo tiempo distribuir vacunas. El organismo destacó que en las últimas 6 semanas, mientras se observó una tendencia a la baja en contagios en muchas partes del mundo, la curva en Brasil se mantuvo al alza o estable en un punto alto. El total de víctimas en el país ya ronda los 270.000, un balance solo superado por Estados Unidos. La preocupación no es solo sobre Brasil, sino los vecinos de Brasil. Es casi toda América Latina, muchos países, excepto 2 más o menos. Eso significa, si Brasil no es serio,
continuará afectando a todo el vecindario allí y más allá. Así que esto no se trata solo de Brasil, creo que se trata de toda América Latina e incluso más allá. Según la Fundación Fiocruz del Ministerio de Salud brasileño, por primera vez se verifica en todo el país un agravamiento simultáneo de diversos indicadores. Aumento de casos y muertes, altos niveles de síndromes respiratorios agudos graves y una ocupación de más del 80% de camas de cuidados intensivos en 19 de los 27 estados. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro, un escéptico de la pandemia, mantiene su rechazo a las nuevas medidas de aislamiento social impuestas por varios gobernadores, reiterando sus cuestionamientos al uso de mascarillas y la eficacia de las vacunas. La emergencia y la falta de coordinación por parte del gobierno federal empujó a alcaldes y gobernadores a articularse por su cuenta para comprar vacunas. En el último mes y medio, 7.400.000 brasileños han sido vacunados en un país de 212 millones de habitantes. Bien compleja la situación de Brasil. Evidentemente, cuando se trata de la COVID-19, la solución tiene que ser necesariamente colectiva. Y nosotros nos vamos ahora hasta Paraguay, tras la protesta multitudinaria en la noche de este viernes que derivó en disturbios y enfrentamientos con la policía. El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez anunciará cambios en su gabinete de gobierno. Paraguay ha vivido una noche de violentos enfrentamientos en el marco de las protestas contra la gestión de la crisis del coronavirus. Los choques registrados frente al Congreso en el centro de Asunción dejaron al menos una veintena de heridos, una docena de ellos policías. Los agentes dispararon balines de goma y utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua. La convocatoria ciudadana que precedió a los incidentes recogió un descontento manifestado esta semana por el personal de salud y los familiares de pacientes de COVID. A ello se suma la demora de la llegada de las vacunas, que de momento se limitan a 4.000 dosis de la Sputnik V. Las protestas desembocaron el viernes en la renuncia del ministro de Salud. 2.000 personas mueren a diario en Estados Unidos como consecuencia de la COVID-19. Los casos confirmados en cada jornada ascienden a unos 70.000, informaron hoy fuentes oficiales reseñadas por Prensa Latina. Desde que comenzó la pandemia a principios de 2020, se han reportado en Estados Unidos más de 29.500.000 casos y una cifra superior a los 535.000 fallecidos. Entre los estados con indicadores negativos resaltan California, Texas y Florida. A pesar de este panorama, los gobernadores de esos estados y también el jefe de Oregón anunciaron una flexibilización de las medidas restrictivas contra la COVID-19. Entre tanto, el 69% de los consultados en una encuesta reciente aseguran que ya recibieron la vacuna o recibirla en los próximos días, mientras el 30% de los estadounidenses dice que no está en sus planes vacunarse. Y de Estados Unidos al Medio Oriente, el Papa Francisco se reunió hoy en Irak con el ayatolá Ali al-Sistani. La reunión es considerada un hito histórico, dada la gran influencia del clérigo chiita iraquí en el mundo musulmán. Durante el encuentro, el Papa agradeció al gran ayatolá que levantase la voz en defensa de los más débiles y perseguidos, afirmando que lo sagrado es la unidad del pueblo iraquí. También subrayó la importancia de la colaboración y amistad entre las comunidades religiosas para que, mediante el diálogo con respeto recíproco, se pueda contribuir al bien de Irak y de la región. La visita de 4 días del Papa a Irak transcurre con recorridos por ciudades sagradas para las principales religiones del mundo y encuentros con líderes religiosos. La estancia del representante de la Iglesia Católica en el país árabe tiene como trasfondo su apoyo a la pequeña comunidad católica que ha residido en ese país durante miles de años y que en los últimos tiempos ha sido asediada y masacrada por el grupo terrorista Estado Islámico. Y en los últimos días, medios de prensa trasladan la idea de que Estados Unidos y Gran Bretaña pueden sancionar a Rusia por supuesto empleo de armas químicas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió que Washington parte de una acusación infundada. Dijo que esos programas fueron eliminados de acuerdo con las obligaciones de Rusia bajo la Convención para la Prohibición de Armas Químicas. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo que se persigue al añadir tensión y más obstáculos a las relaciones entre Rusia y las potencias de Occidente? ¿Hay ganadores en esa confrontación alimentada por Washington? Con el análisis, la periodista Jennifer Zubizarreta.
Buenas tardes, así es. Aunque parezca que se trata de golpes para mantener viva una rivalidad entre gigantes, las ondas que desprenden esos choques no pertenecen a una realidad paralela. Tocan a todos, de ahí la importancia de entender para calibrar. ¿Cuál ha sido el pecado capital de Rusia? Su voluntad para reconstruir y hacer más sólida la sociedad y la economía, luego del estado en que quedaron ambas tras la caída de la Unión Soviética. Los hechos, y no el optimismo, demuestran que el retorno a la política de defensa de la soberanía rusa y la intervención estatal fue un acierto, como lo ha sido también la unión de fuerzas con China para crear políticas de desarrollo y crecimiento económico de modo bilateral y a escala regional dentro del proyecto de la Ruta de la Seda. Esta dinámica de beneficios ha hecho que un creciente número de países se incorpore o esté en proceso de hacerlo. Asociaciones que toman por corazón a Asia, no a la Europa de la OTAN. Y es que la política de sanciones y la demonización de Rusia y China por parte de Estados Unidos han sido efectivas en acercar mucho más a Moscú y a Beijing. La hostilidad hacia Rusia está condicionada a la idea de que el país euroasiático no tiene a dónde redirigirse y debe aceptar lo que se le impone, lo cual es una visión equivocada y con costos para quien la aplica. Moscú ha debido y logrado diversificar sus asociaciones y la cooperación con China, potencia económica, es estratégica en ese sentido. Ni la pandemia lo interrumpe. A finales de 2020 se declaró que el comercio entre Beijing y Moscú superaría los $100.000 millones. La meta aún más ambiciosa es llegar a los $200.000 millones en 2024. Por si no quedara claro, China sostiene que uno de sus objetivos de política exterior para este año es el reforzamiento de la cooperación con Rusia en todas las esferas y a todos los niveles, a fin de crear un pilar conjunto para mantener equilibrios de poder en el mundo. O sea, lo que está en juego es nada menos que el fin del mundo unipolar creado por Estados Unidos. Y no, la cooperación ruso-china no va solo de fortalecer sus respectivas economías estatales cuando otros utilizan el dólar como fusta. Esa cooperación ha servido para crear una zona de estabilidad en materia de relaciones comerciales, económicas y monetarias que fortalece la lucha por un sistema multipolar. En cambio, Washington quiere creer que la política del caos la lleva en la maleta o lo ponga al centro de la mesa, sigue siendo su mejor embajador. Trabaja para destruir lo construido por rivales o simplemente atacarlos por puntos neurálgicos. En el caso de Rusia, las sanciones contra el sector energético, que representa una entrada financiera fundamental. Por eso, no puede verse el tema de las sanciones sin mirar el cuadro completo. La descarga de medidas coercitivas durante los últimos 7 años llevó a Moscú a salidas creativas, cultiva relaciones bilaterales con aquellos países europeos, mantiene un vínculo por razones económicas, culturales o históricas, una lista que abarca desde Alemania hasta Bulgaria, pero no ve a la Unión Europea como el único socio comercial. La postura política de Bruselas se explica el porqué. En última instancia, en la geografía rusa convergen Europa y Asia, no necesita escoger. El giro hacia una zona de estabilidad en Asia estratégico en estas condiciones abre nuevas perspectivas con la incorporación de países que estén dispuestos a cooperar en el marco de la Ruta de la Seda. No es empresa fácil y atenta contra el proyecto chino-ruso el hecho de que en Asia Occidental, donde se sitúan estados como Irak y Siria, Washington identifica reservas energéticas que no dejará ir. Recordemos las razones de su cruzada contra el terrorismo. La visión estadounidense de dominio total no deja espacio para iniciativas de desarrollo donde no quepa el águila. Sin embargo, el haber llegado hasta este punto es ya una demostración de que la estrategia de Washington contra Rusia no resultó de la forma esperada. Y pudiéramos mencionar varios retos internos para ese país, pero hay que conocer poco su historia para pensar que las presiones son el camino. Así terminamos. Buenas tardes. Nosotros regresamos a la actualidad nacional. El viceprimer ministro cubano Jorge Luis Tapia Fonseca chequeó la marcha del programa de producción de alimentos y el desarrollo de otras tareas del ordenamiento en el sector agrícola y azucarero de la provincia de Holguín. Acompañado por las máximas autoridades de ese territorio, intercambió con varios campesinos e insistió en la necesidad de crecer en sus producciones para generar ingresos económicos que mejoren los salarios de los trabajadores. En su visita de trabajo al territorio holguinero, Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro de Cuba, insistió en la necesidad de producir más semilla para el desarrollo de la agricultura
al constatar la puesta en marcha de esta moderna biofábrica, donde hoy se logran posturas de alta calidad que mejoran el rendimiento del plátano y otros cultivos. Al recorrer junto a Ernesto Santiesteban Velázquez, presidente del Consejo de Defensa Provincial, el Polo Ramón II del municipio de Cueto, donde varios cultivos se benefician con el riego del agua del trasvase este-oeste, Tapia Fonseca subrayó la importancia de la vinculación del hombre al área y el rescate de la disciplina tecnológica para lograr mejores resultados en la producción agrícola. En un diálogo con productores, el dirigente cubano intercambió criterios y preocupaciones que contribuyen a perfeccionar el ordenamiento en este sector. El crecimiento de la producción cañera, principal problema que afecta hoy la zafra, y el fortalecimiento del complejo agroindustrial azucarero fueron otros de los temas analizados con directivos de Ascuba al visitar un frente de corte mecanizado del Central López Peña. En la empresa agroforestal del municipio de Sagua de Tálamo, Jorge Luis Tapia comprobó la obtención de posturas para elevar la población cafetalera en las montañas de ese territorio, donde convocó a sus trabajadores a la creatividad para diversificar sus producciones y generar más ingresos. Al concluir su visita, el viceprimer ministro cubano intercambió con cooperativistas de la CCS Cafetalera Conrado Benítez, donde se interesó por la situación financiera que atraviesan, al igual que otras de su tipo en el país, e insistió en la búsqueda de iniciativas en la producción y los servicios que contribuyan a mejorar su economía. Desde Holguín, Luis Enrique Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución, Gerardo Hernández Nordelo, intercambió con senderistas tuneros acerca del desarrollo de la agricultura urbana y el programa Siembra tu Pedacito. Las Tunas es una de esas provincias que sobresale por sus resultados en esta iniciativa relacionada con el sustento familiar. William López y Alcibiades Labrada son dos tuneros que a través de su empeño, sus familias y algunos vecinos han podido degustar de varios alimentos cosechados en escasos metros entre patios de edificios multifamiliares. En sus predios, el miembro del Consejo de Estado y coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo, intercambió con protagonistas de quienes en poco espacio hacen mucho. Cualquiera pensaría que esto no es posible porque es una comunidad relativamente nueva. Me explicaban que todavía queda el receo y los escombros de la construcción, no es una tierra buena. Sin embargo, con el esfuerzo de los vecinos, ustedes ven cómo han estado proliferando los surcos por ahí. En la carretera hacia el Cornito, Osmar Montero Gutiérrez reproduce plantas frutales por esquejes para contribuir fundamentalmente al fomento de parcelas y patios. Esto es un poquito del esfuerzo de todos, que es en definitiva el llamado que hizo nuestro presidente Díaz-Canel y demás autoridades de nuestro país que nos llamaron a producir alimentos. Y cuando nosotros comenzamos con el programa Cultiva tu Pedacito, enseguida salieron las burlas por parte de los enemigos de la revolución y en las redes, con sus memes, queriendo crear descontento y desánimo. Y cuando comenzaron las críticas, nosotros dijimos desde el primer momento, eso es señal de que vamos bien. El héroe de la República de Cuba departió fraternalmente con sederistas del reparto Camilo Cienfuegos de la ciudad capital. Desde Las Tunas, Damaris Amores Canel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La 60ª campaña de vacunación antipoliomielítica oral bivalente concluyó con resultados que garantizan mantener eliminada en Cuba una enfermedad causante de parálisis aguda flácida con notable invalidez motora en los más pequeños. La vacunación se realizó en medio de la compleja situación epidemiológica existente desde hace casi un año en el país por la COVID-19. La campaña previó la inmunización con una primera dosis de unos 330.000 niños menores de 3 años. También reactivar la vacuna a más de 120.000 infantes de 9 años. La importante acción de salud se realizó durante la última semana de febrero. Desde el pasado lunes y hasta hoy se efectuó la etapa de recuperación para administrar la vacuna antipoliomielítica oral bivalente a los casos que quedaron pendientes. Los resultados de la campaña se corresponden con las normas de la Organización Mundial de la Salud. Podemos decir que se alcanzan coberturas de vacunación de más del 95% para todos los grupos de edades, lo cual nos permite tener una garantía y mantener eliminada la poliomielitis en nuestro país.
Ese logro se considera un hito de la salud pública revolucionaria en el campo de la prevención. Por primera vez, la campaña de vacunación antipolio se desarrolló en un contexto epidemiológico tan complejo como el que se mantiene desde hace casi un año en Cuba con la COVID-19. Por tal razón fueron adoptadas medidas de excepción. Entre ellas estuvo la indicación a los territorios de ampliar los puntos de vacunación a los consultorios médicos de la familia, de manera tal que a la vez que se acercaba el servicio a la comunidad, permitiera cumplir todas las medidas establecidas de protección para la COVID-19. Además de la poliomielitis, en el país se mantienen eliminadas otras 6 enfermedades prevenibles por vacuna, entre ellas rubiola, sarampión y la parotiditis. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ya se anuncian los deportes y desde ayer es noticia el boleto olímpico para Tokio 2021 de la remera cubana Milena Venegas. Pero Alejandro Rodríguez tiene mucha más información deportiva, béisbol, taekwondo, Copa del Caribe. ¿Con qué comenzamos hoy, Alejandro? Muy buenas tardes para ti. Sí, las buenas tardes para ti, Adiel, también para todos los amigos televidentes. Pues sí, contentos por la clasificación de la cubana a los Juegos Olímpicos de Tokio. Siempre es un placer, una alegría inmensa el solo hecho de participar. Pero efectivamente tenemos informaciones también del pasatiempo nacional. Mañana se reanuda la postemporada beisbolera cubana con el duelo de Astunas y Matanzas. Y por supuesto que también tendremos otras informaciones del panorama nacional y extranjero. Pero vamos con las informaciones. Mañana, como les decía, empieza la semifinal entre los equipos de Las Tunas y Matanzas. Los yumurinos, que parten como favoritos para muchos entendidos, acumulan, no obstante, casi 20 días sin competir, algo que antes pasó factura en otros conjuntos como Santa Espíritu Cienfuegos y más recientemente Santiago de Cuba. Tendrán enfrente además al equipo más estable de los últimos años, que antes del mencionado duelo ya aseguró su 4º podio consecutivo. Pero para conocer más detalles de cómo llegan a este enfrentamiento ambos elencos, hacemos contacto en vivo con el colega Dulier Reyes. Adelante, Dulier, buenas tardes. Muchísimas gracias, Alejandro, un placer saludarlos. Efectivamente, la comitiva de la postemporada del béisbol cubano retorna a la burbuja de Santa Espíritus, donde a partir de mañana se van a enfrentar en el estadio José Antonio Huelga en una esperada semifinal los equipos de Matanzas y Las Tunas, actual campeón del béisbol cubano frente al medallista de bronce en la campaña anterior. Para mañana se espera un duelo de lanzadores entre Carlos Juan Viera por Las Tunas y Joan Higuera en representación de los cocodrilos matanceros. Por cierto, tenemos noticia que ya Armando Ferrer podrá contar con los servicios de su jardinero central titular, Eduardo Blanco, que había salido lesionado de la fase de cuartos de final. Bueno, pues ya podrá contar con él el mentor matancero, mientras que tendrán la ausencia notable del torpedero Heribert Arrebarruena. Su lugar va a ser ocupado por Yadir Mujica, mientras que la función de designado recaerá en Javier Camero. Vamos a estar al tanto de lo que acontece en las próximas jornadas. Nosotros vamos a seguir informando en próximos espacios de nuestra televisión y también de la radio nacional. Devuelvo la señal, Alejandro, a nuestros estudios centrales en la capital de todos los cubanos. Gracias, Dulier, con las últimas informaciones de la postemporada beisbolera cubana. Por otra parte, el calendario de la Copa Caribe de Béisbol a celebrarse en Curazao y donde intervendrá un equipo cubano, fue dado a conocer por la Confederación del Caribe de este deporte. El certamen se jugará en un sistema de todos contra todos a una sola ronda, avanzando los 4 mejores a las semifinales. Los nuestros rivalizarán con República Dominicana el 17 de abril, día inaugural del evento. Una jornada después, el contrario será Curazao, y para el 19 la pugna es ante Panamá. El 20 será día de asueto y retomarán las acciones en la última fecha de la etapa clasificatoria frente a Puerto Rico. De clasificar entre los 4 primeros, Cuba intervendría en la fase semifinal el 23 de abril y la final el 24, en una jornada que incluye el juego por la medalla de bronce y también por el oro. Esta es la tercera versión del certamen, ganado en las 2 anteriores por conjuntos de República Dominicana. El taekwondo cubano profundiza su ruta crítica de cara a la participación de Rafael Alba en los Juegos Olímpicos de Tokio. La escuadra antillana zarpará en una semana rumbo a Manchester para intervenir en un tope con un equipo británico y luego sostener una gira por Europa, Asia y Latinoamérica. El taekwondo cubano afronta en 2021 una ruta crítica atípica de cara a los Juegos Olímpicos.
en medio de una compleja situación epidemiológica impuesta por la COVID-19 a nivel mundial y con todas las cartas de triunfo sobre Rafael Alba, un grupo de atletas partirá a mediados de marzo a la ciudad de Manchester, Inglaterra, para efectuar una base de entrenamientos con la Armada Británica. La ruta crítica que comienza con una base de entrenamiento en Manchester, deben partir el día 12, Rafael con 8 atletas más, no solo sus sparring, sino además también 4 niñas que estarían interactuando como parte de la preparación del propio equipo inglés que se ha tomado, o que mejor dicho, tuvo la bondad de asegurar todos los gastos para nuestro equipo y que obviamente está asegurando un nivel de preparación para incursionar ellos mismos en su clasificatorio olímpico que aún no se desarrolla. Y a nosotros, bueno, como te decía en off, nos está sirviendo obviamente como parte de la preparación que desarrollamos con nuestro campeón y estas 4 atletas de femenino que ya con miras al clasificatorio del evento centroamericano o los Juegos Centroamericanos del 22 estarían entonces incursionando en una excelente base de preparación. En aras de pulir el estado deportivo de Rafael Alba, único clasificado a Tokio, el taekwondo cubano garantizó la asistencia del espigado atleta a varios torneos de nivel en Europa, Asia y Latinoamérica. Regresando de Manchester, haremos una estadía en nuestro país para acomodarnos y entonces partir, en el caso de Rafael, con uno de sus sparring a una ruta de preparación que comienza en eventos en Europa, que en Open específicamente, en un Open que se va a desarrollar específicamente en España, después vamos a estar en Asia, en un Open que se va a desarrollar después del evento clasificatorio de Asia, que tampoco se ha desarrollado, que es importante. Estaríamos participando en el Open de México a partir de la cantidad de inscritos y de la calidad que tengan esos inscritos en el Open de México. La ruta crítica concluye con los Juegos Olímpicos de Tokio. La delegación de ese deporte arribará días antes a la ciudad nipona para ultimar los detalles de la preparación de Alba. Andy José Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y esta mañana en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba, en La Habana, sesionaron 2 eventos que celebran la jornada por el Día de la Prensa Cubana. Con detalles de lo que allí aconteció tenemos a la colega Glenda Torres. Adelante, Glenda, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alejandro. Es un placer saludarte a ti y también a los amantes del deporte. Voy a conversar ahora con Arnel Martínez, quien es el presidente de la Liga Nacional de Softball de la Prensa. Muy buenas tardes, Arnel. Muy buenas tardes, Glenda. Nos encontramos aquí en la sede de la UPEC, pues se desarrolló hace solo minutos un evento en conmemoración por la jornada del Día de la Prensa el próximo 14 de marzo y por el 8 Día Internacional de la Mujer. Cuéntanos, ¿en qué consistieron estos eventos? Bueno, este evento consistió en un juego de softball que realmente es virtual, donde los bates y las pelotas y los guantes fueron sustituidos por dados. Pero que además la novedad más interesante fue que las jugadoras fueron mujeres que atienden el tema deportivo en la Unión de Periodistas de Cuba. Participaron todas las provincias, pero bueno, hubo solo una ganadora, Pinar del Río. Exactamente, participaron todas las provincias muy entusiastas y resultó ganadora la provincia de Pinar del Río, representada por la periodista de Cuba Debate, Angélica Arce Montero. Y también se creó hoy el Círculo de Cronistas de Mujeres Deportivas, un evento especial también, sobre todo para nosotros. Cuéntanos. Sí, era un sueño que realmente a raíz del fallecimiento de la periodista cienfueguera Dailis Reyes nos debíamos homenajear su pasión por el periodismo con la creación de esta sección de trabajo que está dentro del Círculo de Periodistas Deportivos. Enhorabuena para recordar a Dailis Reyes, quien no solo fue una excelente profesional, sino un ser humano excepcional. Así que nos despedimos desde aquí, desde la UPEC. Muchísimas gracias, Arnel. Y a usted le invito a que continúe con el noticiero del mediodía y Alejandro Rodríguez. Gracias, Glenda. Tremenda alegría poder contar con tantas mujeres que, como tú, también viven para el deporte cubano. Cierro con 2 breves. Informa el colega Jesús Muñoz que la cubana Arleni Sierra inició la temporada europea en el puesto 36 en la 7ª edición del clásico Strade Bianche disputado en Italia. Con ella la manzanillera, ya clasificada para la cita de Tokio, sumó 8 puntos para el ranking mundial. Y del más universal, a esta hora el Bayern de Múnich intenta recuperar la cima de la Bundesliga ante su más encarnizado rival, el Borussia Dortmund, luego de la victoria esta fecha de Red Bull Leipzig sobre el Friburgo 3-0. Por el momento hay empate a 2 goles gracias a doblete de la nueva sensación Erling Haaland por el Dortmund y otro del delantero más letal de los últimos tiempos, Robert Lewandowski, por el Bayern. Concluye así esta cita con la actualidad deportiva. Muy buenas tardes. También buenas tardes para ti, Alejandro. Dejamos los deportes y continuamos con el acontecer nacional. La empresa de estructuras metálicas en Las Tunas produce sin parar y no reporta casos de COVID-19 entre sus trabajadores. La meta en 2021 es mantener a buen resguardo a su personal y cumplir el plan productivo.
La empresa de estructuras metálicas Paco Cabrera Metunas se ha mantenido en la producción de manera ininterrumpida, cumpliendo los planes de producción propuestos. Las medidas higiénico-sanitarias en las diferentes áreas, la implementación del teletrabajo y el trabajo a distancia han contribuido también a que en esta empresa no se desarrolle ninguna situación con la pandemia. Nuestra empresa ha estado cumpliendo en este periodo de COVID con todas las orientaciones que ha dado el gobierno y salud pública. Nosotros hemos trasladado hacia los trabajadores un sistema de acompañamiento con los temas y de asesoramiento con los cumplimientos con cada una de estas medidas. Trabajadores imprescindibles que están directos a la producción asumen responsablemente todas las indicaciones establecidas de la industria. Dentro de la posibilidad de algunos tenemos que trabajar más o menos uno al lado del otro, porque trabajamos a veces 2 y 3 en una máquina, y nos exigen el distanciamiento, la medida del nasobuco. Desde la comunicación se implementan acciones para que se cumplan las medidas establecidas. La comunicación acá en la fábrica ha adquirido un valor preponderante, siempre desde el enfoque de la información, partiendo de que los trabajadores deben de contar con una información que les sea importante para poder cumplir con las medidas. En el año 2020, la empresa Metunas, única de su tipo en el país, cumplió los planes de producción y ya entrega lo planificado para el primer trimestre del 21. Nuestra empresa trabaja en 2 pilares fundamentales, un tema de sustitución de importaciones y el otro tema con las exportaciones. En el caso de la sustitución de importaciones estamos trabajando en el Mariel, tenemos varios proyectos en el Mariel que vinculan también empresas de nuestra ODE, que al final vamos a tener un resultado de todo en conjunto como cooperación. Próximamente la empresa de estructuras metálicas en Las Tunas recibirá la condición de vanguardia nacional por todos sus aportes y logros alcanzados en la producción. El comandante del ejército rebelde Carlos Julio Iglesias Fonseca, conocido como Nicaragua, falleció en la mañana de ayer viernes 5 de marzo a la edad de 90 años como consecuencia de un tromboembolismo pulmonar. Nació el 27 de mayo de 1930 en La Maya, Alto Songo, en la antigua provincia de Oriente. Sus estudios primarios y secundarios transcurrieron en esa localidad, donde alcanzó la enseñanza preuniversitaria. Participó desde 1954 en actividades revolucionarias contra la tiranía de Batista, desempeñando diferentes responsabilidades dentro del movimiento 26 de julio, al que se integró bajo las órdenes de José Cala y de Fran País. Asimismo, tuvo participación en el alzamiento armado del 30 de noviembre de 1956 en Santiago de Cuba. Fue detenido y llevado a la cárcel de Boniato, donde se convirtió allí en el dirigente del movimiento 26 de julio y de la que logró fugarse. En marzo de 1958 se incorporó al primer Frente Oriental en la columna número 1 al mando del comandante en jefe Fidel Castro. Posteriormente combatió en el segundo Frente Oriental Fran País bajo las órdenes del comandante Raúl Castro Ruz. Es nombrado por la orden militar número 47 al frente de la columna número 16 Enrique Hart del ejército rebelde. Tras el triunfo de la revolución se desempeñó en importantes responsabilidades militares. Cumplió misiones internacionalistas en las repúblicas de Argelia y Angola en 1969 y 1983 respectivamente. Mientras se desempeñaba como jefe de operaciones del Cuerpo Independiente del Este en 1974, fue desmovilizado del servicio militar activo y pasó a desempeñar otras responsabilidades en el Ministerio de la Agricultura, donde se jubiló. Recibió importantes reconocimientos atendiendo a su trayectoria revolucionaria, entre ellos la Medalla Combatiente de la Guerra de Liberación y de la Lucha Clandestina, las medallas 20, 30, 40 y 50 aniversario de las FARC y Combatiente Internacionalista. Cumpliendo rigurosamente con las medidas higiénico-sanitarias ante la actual situación epidemiológica del país y por decisión personal y de su familia, el cadáver del comandante del ejército rebelde Carlos Julio Iglesias Fonseca, conocido como Nicaragua, fue expuesto este sábado entre las 9 y las 11 de la mañana en la funeraria de Calzada Ica. Posteriormente se le rendirá homenaje póstumo y se realizará la ceremonia de inhumación en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la Necrópolis de Colón.
Buenas tardes. Los restos del Frente Frío número 12 de la temporada invernal sobre el extremo oriental del país generó en las últimas 24 horas algunos chubascos y lluvias en zonas de la costa norte desde Las Tunas hasta Guantánamo, con el mayor acumulado de 25 milímetros registrado en la estación meteorológica de Las Tunas. Un frente frío se extiende ahora sobre el Golfo de México, continuará avanzando lentamente hacia el este y su cercanía desde la noche de hoy a la región occidental estará incrementando las áreas de nublados con aislados chubascos y lluvias en Pinar del Río y zonas de la costa norte. En el resto del país influye una masa de aire seca y estable que mantendrá baja la probabilidad de lluvias. Hoy será un día cálido en gran parte del territorio nacional. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará parcialmente nublado y se nublará en Pinar del Río con la ocurrencia de aisladas lluvias que serán muy escasas en el resto del territorio. En la noche estará con poca nubosidad y parcialmente nublado en la región occidental, nublándose en Pinar del Río y zonas de la costa norte con aisladas precipitaciones. El día será cálido, las temperaturas máximas en la tarde entre 29 y 32 grados Celsius pueden ser superiores en algunas localidades del sur oriental y en la noche las temperaturas con valores entre 21 y 24 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en la región oriental y en el resto del territorio soplarán del sur al suroeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero desde la noche girando al oeste en zonas de la costa norte occidental con igual velocidad entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental y mar tranquila en el resto de las costas. En resumen, para hoy poco cambio en las condiciones del tiempo, un día cálido con aislados chubascos en zonas de la costa norte occidental y en la provincia de Pinar del Río. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz tarde y hasta mañana. Nos vamos ahora hasta el zoológico de Camagüey, destacado en su labor de conservar especies exóticas y endémicas de la fauna, así como en investigaciones encaminadas a garantizar la reproducción y cría en cautiverio. Esta misión del colectivo, formado en gran parte por mujeres, no cesa, a pesar de mantenerse ahora mismo cerrado al público. Un espacio muy visitado por los agramontinos es el Parque Zoológico de Camagüey, que a pesar de estar ahora cerrado al público a causa de la pandemia, no cesa en su labor de cuidado a las más de 500 ejemplares de las 51 especies que atesora de la fauna nativa y de otros países. Nuestro parque se debe seguir desarrollando, fundamentalmente en seguir abogando porque se desarrollen, multipliquen nuestras especies con las que contamos aquí, a pesar de los limitados espacios que tenemos. De manera especial se ha potenciado desde allí la educación ambiental mediante círculos de interés de biología y veterinaria, entre otras iniciativas para las que resultará muy favorable el recién aprobado Decreto Ley de Bienestar Animal. Promueven concursos a través de la radio y la televisión y también aquí en el centro se hacen actividades manteniendo siempre el aislamiento entre los trabajadores de forma medioambiental. Aunque el parque se mantiene aún cerrado, no dejan de entrar ingresos. Estamos también en proyectos de bienestar animal, educación ambiental, de flora y fauna. El zoológico de Camagüey cuenta con un equipo de bienestar animal integrado por biólogos, veterinarios, nutricionistas, cuidadores y alimentadores, además de quienes velan por la seguridad y desarrollo de esa institución que recibirá la distinción de vanguardia nacional el próximo mes de abril. En Camagüey, Merlis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde el reinicio en noviembre último del turismo en Cuba, el aeropuerto Jardines del Rey en Ciego de Ávila mantiene estable sus operaciones con el mercado ruso. Vamos a conocer más detalles en el siguiente reporte. Las instalaciones turísticas como el Hotel Trica de Coco extreman las medidas sanitarias como parte del protocolo de atención. El hotel ha trabajado enfocado en los protocolos, obtiene la certificación de un turismo más higiénico y seguro, tiene todas las medidas tomadas, existen los dispensadores, los pasos podálicos, toda la señalización, los productos para manos, para superficie, es decir, existen todos los recursos que garantizan que el turista se sienta seguro y que nuestros trabajadores se sientan también en un ambiente seguro. Tenemos garantizados todos los medios de protección de todos los trabajadores, se cumplen los procesos de desinfección de manos de los pasajeros, el uso obligatorio de los nasobucos, el distanciamiento dentro de la terminal aérea y la desinfección anterior y posterior a cada vuelo que se acomete. Desinfección total de la terminal aérea y limpieza completa. La agencia turoperadora Pegas Turisti, a través de la aerolínea Norwing, lidera la gestión de los vacacionistas rusos, el cuarto mercado emisor de visitantes a la isla.
Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recordó a Gabriel García Márquez en ocasión de su natalicio. En su cuenta oficial en Twitter, Díaz-Canel escribió: hoy, cuando el mundo celebra los 94 años del Nobel Gabo, trato de imaginar qué habría escrito el padre del realismo mágico de este mundo pandémico y de esta isla que amó tanto, con sus 5 vacunas contra la COVID-19. García Márquez, amigo de Fidel y de Cuba, fundó la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y fue presidente de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Hay más noticias en el panorama cultural. Para ello recibimos ahora mismo al periodista Raúl Nogués. Muy buenas tardes, Raúl, adelante. Muy buenas tardes. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba, desde su creación, es una de las instituciones que mueve el pensamiento cultural y artístico del país. A casi 60 años de fundada, el creador baracoense Guillermo Orlando Piedra nos ofrece sus impresiones. La caricatura centra la creación del baracuense Guillermo Orlando Piedra, quien desde su taller La Musa ha dado vida a gran parte de sus obras. La UNIAC ha dado curso a sus inquietudes artísticas y ha contribuido al posicionamiento de su quehacer. Y desde que entramos, bueno, pues la cosa fundamental es llevar nuestro arte con una mayor estética, una mayor energía, de llevar nuestra cosa de nuestros ancestros, de nuestra cultura, nuestra leyenda, nuestra historia local. En sus 48 años de vida artística y 39 como miembro de la UNIAC, Piedra en diferentes géneros, técnicas y formatos piensa en el alcance y presentación de la cultura en su sentido más amplio. Nosotros vivimos en una región que abunda mucho la familia campesina y muy distante de tener las artes muy adentro, y entonces nosotros captamos precisamente toda su historia para llevarlo a través de las diferentes manifestaciones artísticas y que esa gente pueda disfrutar su vivencia a través de la obra de arte. Piedra también cree que la cultura, más allá del prisma artístico y literario, es vista desde lo visual y el análisis de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, una muestra de su proyección en la construcción del proyecto social de la isla. Y es precisamente seguir trabajando con lo que tenemos, con las pocas cosas que hay, tratar de llevarlo de la mejor forma posible, para que el pueblo, dentro de la otra dificultad que tiene, se sienta un poco reconocido en esta labor. La historia ya suma 60 años a la vanguardia artística cubana, tiempo en el que creadores como Piedra, desde sus diferentes perfiles, imprimen valores a la identidad nacional. Adrián Legray, Leandris Noa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El grupo músico-danzario Caidije, portador de tradiciones haitianas, cumple 95 años de fundado. El colectivo camagüeyano es merecedor del Premio Nacional de Cultura Comunitaria. La colega Aimea Margós tiene más detalles. Portador de las más auténticas tradiciones haitianas es el grupo músico-danzario Caidije, colectivo que mantiene un continuo y sólido trabajo con los aficionados. Perteneciente a la Casa de Cultura Joaquín de Agüero, ha transmitido su arte al público durante 95 años. Incluye en su repertorio diversos ritmos. Manteniendo sus bailes fundamentalmente como el merengue, el nagó, el vodú, el gaga, el fey, el congó, el mazún, entre otros. Estas son las características que tiene el grupo como tal. El grupo Caidije fue fundado en marzo de 1926, ya estamos en la 4ª generación. El grupo ha recibido diferentes premios. La agrupación tiene entre sus reconocimientos el Premio Nacional de Cultura Comunitaria, el Memoria Viva y la distinción Espejo de Paciencia, máximo galardón que otorga el Sectorial de Cultura en la provincia de Camagüey. Este colectivo, dirigido por Leonardo Martínez, expresa los elementos culturales de la segunda migración haitiana llegada a Cuba a principios del siglo XX. Es emblemático del movimiento de artistas aficionados. Preserva la cultura popular tradicional sin perder el apego a las raíces haitianas. En Camagüey, Aimea Margós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
En el Festival de Cine de Berlín se acaba de presentar el documental Tina. Se trata de un repaso de la vida de Tina Turner. El material nos presenta cómo su fama y su talento, en medio de adversidades, la hicieron un mito. Con su voz ronca y melodiosa, Tina Turner narra su vida en primera persona en el documental Tina, que se estrenó en la Berlinale, un desgarrador relato donde cuenta cómo de niña fue abandonada por su madre. One day she wasn't in that window. She was never in it again. El realizador Dan Lindsay explica: nosotros queríamos afrontar el reto de cómo contar su vida a las nuevas generaciones. 6 décadas de una vida marcada por la pobreza de su infancia, el éxito como cantante, pero también la discriminación. El número de veces que se reinventó a sí misma es increíble y al mismo tiempo permaneció en la cima. Es un testimonio de su perseverancia y de su poderío, y siempre mirando hacia adelante. Una vida de película que la cantante ya relató en una autobiografía fue objeto de un exitoso musical y también de una película donde resalta la figura de su exmarido Ike Turner, que le dio apellido y fama, pero sobre todo malos tratos. Tuvo que superar sus propios fantasmas y lo sigue haciendo, y es un reto cotidiano, afirma Gigi Martin, otro de los realizadores de este documental. Lo que vivió, aunque ahora sea una estrella, muestra que todo es relativo, y eso nos ayudó a mostrar su lado más humano. Con esta información finalizan las culturales. Tenga muy buenas tardes y un excelente fin de semana. Gracias, Raúl. Durante 6 meses, del 21 de enero al 28 de julio de 1881, José Martí permaneció en Caracas, capital de Venezuela. Nuestros corresponsales en esa nación nos acercan hoy a un sitio de la República Bolivariana de Venezuela donde se recuerda la vida y la obra del héroe nacional de Cuba. Muchos son los espacios públicos del centro histórico de Caracas, la capital venezolana, donde se recuerda al héroe nacional de Cuba. Entre estos paseos peatonales de la parroquia Altagracia se localiza un lugar donde se defiende la vida y obra del apóstol. Se trata de la Casa Nuestra América José Martí, creada hace más de 20 años. En el sitio se conserva un fragmento de pared de la edificación original, que fue escuela de las primeras letras, y a la llegada de Martí a Caracas, el 21 de enero de 1881, se conocía como Colegio Santa María. Aquí el más universal de los cubanos impartió clases de literatura y gramática francesa solo días después de su arribo a Venezuela. Hoy la institución cultural cuenta con una galería donde se exponen obras de artistas venezolanos y de la mayor de las Antillas. La Sala Aide Santa María posee una mini biblioteca donde se puede acceder a libros como La Edad de Oro. En la casa se trabaja para mantener vivo el legado de Martí. Desde la Casa Nuestra América José Martí, acá en Caracas, ¿verdad?, se difunde, se apoya, se promueve con la organización de eventos a lo largo de todo el año, con el apoyo a trabajos de investigación y a trabajos de grado en las universidades dentro de la temática bolivariana martiana y latinoamericana, apoyando publicaciones, elaborando contenidos para los medios de comunicación social. Y es importante para nosotros dar a conocer y difundir la obra del maestro en estas tierras venezolanas, como bien lo hacemos desde nuestro modesto conocimiento, pero también para que el pueblo venezolano conozca que albergó en su seno al apóstol de la dignidad de Cuba. La casa fue visitada por Fidel y Chávez en el año 2000. En este sitio se encuentran parte de las cenizas del argentino Alberto Granado, amigo del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, y quien por voluntad propia descansa en las que consideraba sus 3 patrias, Argentina, Cuba y Venezuela. Este lugar fue el escogido para crear el 28 de enero del 2020 la filial Venezuela de la Sociedad Cultural José Martí.
También guarda una amplia colección de fotos de la visita de Fidel a Caracas en 1959. La Casa Nuestra América José Martí recuerda al cubano que, motivado por el amor, expresó hace ya 140 años: deme Venezuela en que servirle, ella tiene en mí un hijo. Desde Caracas, Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Recordando a José Martí, a su estancia en Caracas, esta casa precisamente queda muy cerca de la Plaza Simón Bolívar. ¿La visitaste? Sí. Pero bueno, recordando a José Martí, el más universal de todos los cubanos, concluye el noticiero del mediodía del sábado. Más informaciones en las emisiones de Canal Caribe y a las 8 de la noche en la emisión estelar. Hasta entonces, manténgase informado, tenga muy buenas tardes y cuídese mucho. Buenas tardes. En la tarde, su cartelera. Por el Canal Caribe, Irán Hoy produce y aporta a las 2:30, a las 3 revista informativa en tiempo real. Historia entre montañas a las 5:30, Tercer Frente. Cuba por la Salud a las 6:30, Brecha Económica. A las 7, Mesa Redonda en retransmisión y a las 8, emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. En breve, por el canal clave de Japón, su folclor. A las 3, clave latina. Llegó la hora a las 4. A las 5 de la tarde, Lucas. A las 6, cubanísimo. A las 7, 4x4. Y a las 8 de la noche, A Todo Jazz. Por el canal educativo Maravilloso Mundo, a tiempo, a las 2:30. A las 3, Sábado de Cine, La Sonrisa de la Mona Lisa. Julito el Pescador en su capítulo 2 a las 5. A las 6, Teleguía. Paréntesis a las 6:30, María Carla Llera Soler. El Complotazo a las 7 y a las 8, emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Por Tele Rebelde, Fútbol Internacional, Liga Española. Cádiz enfrenta a Eibar. A las 3, más del fútbol internacional con la Liga Española. Esta vez se enfrentan los equipos Osasuna y Barcelona. Mi béisbol a las 5, 5:30, Deporclip. Escenario deportivo a las 5:45. Vale 3 a las 6. A las 8 de la noche, Gol 360 grados. Por Multivisión, Friends, Dr. Bull a las 2:14, 4:1, Mentes Criminales, Goliath a las 6:11 y a las 8:40, Mega Concierto con Taylor Swift. Y en alta definición en breve emisión domingo por Cubavisión. A las 4:15, Aventuras con el televisor. Tim Marín a las 5, 5:30, La Pupila Asombrada. Mujeres y Rebeldías. Liliana Felipe. 23 IM a las 6:30. A las 8 de la noche, Noticiero Nacional de la Televisión Cubana en su emisión estelar. Por Cubavisión, Entre tú y yo, Laura Alonso. Lucas a las 2:45, 3:15, Pensando en 3D. Juan Han Saxena, La Chica de Cargill. La Cuerda a las 5:30, a las 6, Cuba por la Salud. 6:30, 23 IM y a las 8, emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Evita el contagio por el coronavirus. Quédate en casa. En la tarde, su cartelera. Es un honor para nosotros recibir a la directora general del proyecto Pro Danza de Cuba, gran maître del ballet,
profesora Elisa y presidenta de la Asociación Internacional de la Danza para las Américas. Por lo que es innegable que vamos a conversar de muchas cosas interesantes cuando recibamos entre tú y yo a Laura Alonso. Bienvenida.